Bienvenidas, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja Caicín y hoy tengo el placer de compartir con ustedes la entrevista con Julio y Jenny. Son amigos recientes pero cercanos, y lo que me motivó a compartir este episodio y entrevistarles es mi primera impresión de su huerta, donde había un montón de diversidad, varios tipos de hortalizas, varios tipos de alimentos, pero también muchas especies de servicio, y donde se podía ver la influencia de una agricultura sintrópica o sucesional, pero también ciertos indicios de las investigaciones de Julio. Él es un capacitador que acompaña procesos de escuelas de campo donde los campesinos y los agricultores sacan sus propias conclusiones y sus propias fórmulas para su propio territorio, adaptados a sus tierras y a lo que les gusta sembrar y a lo que quieren producir, sin protocolos, sin muchas técnicas ni fórmulas demasiado rígidas, sino promoviendo que cada uno saque sus propias conclusiones. Así que en este episodio nos comparte un poco sobre eso, y también Jenny nos comparte un poco su proyecto de granja familiar, ¿no? Con la venta de hortalizas diversas y de especialidad. Así que espero que disfruten mucho este episodio también. Y antes de pasar con la entrevista, recordarles que nuestro podcast se sostiene gracias a una maravillosa comunidad de miembros que hacen un aporte a la medida de sus posibilidades y permiten que sigamos editando estas entrevistas. Mucho de este trabajo se hace de manera voluntaria. Una vez más agradezco a nuestro equipo de voluntarias que también sostiene que esto se muestre en redes y que alcancemos otras radios comunitarias, así que les mando un gran abrazo, y también abrir las puertas a que si alguien siente el llamado de aportar con estas otras historias de regeneración y le parece que tiene tiempo o conocimiento para que estas historias lleguen a más lugares, estamos súper abiertos a recibir apoyo. Así que por favor nos escriben. Todas las personas que activan su membresía tienen acceso a beneficios o descuentos, emprendimientos, empresas, proyectos regenerativos que pueden encontrar en radiosemilla.com/beneficios. Tenemos beneficios de muchos guardianes muy queridos, y uno de ellos es Yacunina, a quienes quiero mencionar hoy porque se van de viaje a México y van a estar dando un curso maravilloso sobre la cosecha de agua, la recolección de agua lluvia, el tratamiento de aguas residuales, cómo manejar el agua en el paisaje. Y en estos tiempos donde hace tanta falta y tanta urgencia gestionar nuestros territorios de manera más comunitaria y más colectiva, este curso es fantástico. Claro que sus conocimientos también están muy adaptados a la pequeña escala, es decir, que si tienes una pequeña casa o una finca, también puedes aplicar muchas de estas técnicas para cuidar el agua y ser más autónomos en la gestión de este recurso tan importante. Si quieren más información, pueden escribir a Tierra del Sol Oaxaca. Ellos estarán a fines de este mes en México y es un taller imperdible. Sin más noticias que compartirles, espero que disfruten la entrevista. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás hoy? Bien, muy bien. Qué bueno, gracias por recibirnos en tu casa. Hoy día, hace unas semanas te visité y me explicaste tantas cosas de la finca y de tus proyectos que me encanta esta oportunidad de compartir también eso con más personas. Así que gracias por esa apertura. Ya sabes cómo es Radio Semilla. Nos encantaría que nos cuentes un poco de dónde vienes, cómo fue tu infancia. Bueno, bienvenida Daniela también a nuestro hogar. Y yo vengo de España, aunque no parezca a veces como hablo, pero vengo de Barcelona, me crié entre la ciudad y el campo, un poco con mis abuelos. Mis abuelos tenían una finca, una granja pequeñita, donde cultivaban hortalizas, frutales. Casi toda la comida comíamos de ahí, de la granja. Y bueno, creo que esa sí fue una de las experiencias que más me ha marcado. Por eso estoy trabajando en estos temas hoy en día, ¿no? Por haberme criado siempre en esos dos ambientes y como que tengo ese recuerdo de estar ahí en
en el campo con mis abuelos y con los cultivos y esos son como los primeros recuerdos que tengo de la infancia, así como más felices y todo, de estar ahí jugando con el lodo, con la tierra, ayudando a mi abuelo con las plantas y comiéndome los tomates, las fresas, las frutas directo del árbol y pasando el tiempo ahí, ¿no? Pasaba casi todo el tiempo. O sea, mi abuelo se dedicaba, la mitad de su tiempo era agricultor, la otra mitad trabajaba en los trenes, era en la estación de trenes. Y yo pasaba casi todo el tiempo con mi abuela, porque él trabajaba de noche. Eso cuando estábamos en el pueblo, ¿no? Y pasaba como las vacaciones, así las largas temporadas, 3 meses, y luego íbamos los fines de semana. Y entre semana en la ciudad con mis padres, que los dos trabajaban también, profesores, y ahí sí no me gustaba tanto la ciudad, ya desde esa época, ¿no? Siempre he tenido como esa necesidad de salir al campo, a la montaña y todo eso, ¿no? ¿Cómo fue tu adolescencia? La adolescencia, complicada, creo que como la mayoría de los que estamos de acá, Radio Semilla tal vez, pero sí, bueno, no sé, fue igual un poco, tal vez en la adolescencia sí me alejé un poco del campo, me quedé como más en la ciudad y con los amigos y en Barcelona, que Barcelona es una ciudad muy peligrosa en ese sentido, hay mucha fiesta y mucha farra y descontrol a veces. Entonces, sí, o sea, bueno, fue una adolescencia creo más urbana, ahí en el colegio público del barrio, con los amigos. Bueno, una parte importante de mi vida, ¿cierto? Que ya ni me acuerdo a veces, fue la música. O sea, yo estuve mucho tiempo, o sea, toda mi adolescencia y toda esa época era músico y trabajaba, o sea, no trabajaba, sino me dedicaba, aparte de estudiar, me dedicaba a la música y los grupos, teníamos varios grupos con los amigos. Y ¡qué bien! Yo tocaba la guitarra, teníamos varios proyectos. Entonces siempre estuvimos muy metidos en el tema artístico, musical. Rock, por supuesto. sí, rock. Y bueno, luego empezamos a fusionar ahí como las músicas árabes y flamencas y cosas como todas esas culturas que hay. Eso hay mucho en Barcelona, ¿no? En España en general, como ese mestizaje de diferentes músicas del mundo y con el rock y todo eso. Entonces ahí sí, más o menos así fue mi adolescencia. Luego ya salí del colegio, empecé, como seguía un poco el camino marcado, digamos, empecé la universidad ahí en Barcelona. ¿Qué estudiaste? Empecé a estudiar humanidades, que es, no sé, creo que no existe esa carrera acá, pero es como una mezcla de historia del arte, literatura, filosofía, toda la parte más letras, lo que antes era letras, ¿no? Entonces sí, estudié eso y me gustaba, estudié un tiempo y igual no terminé la carrera. Y ahí me fui, tuve como, o sea, estudiaba una parte del año y el resto me iba a trabajar en restaurantes. Entonces trabajaba en restaurantes en las Islas Baleares. Al inicio estuve un tiempo en Ibiza, Formentera, y ya luego ya dejé los estudios y me dediqué más a trabajar en restaurantes. Estudié gastronomía también. O sea, después de la universidad me dediqué más a la gastronomía. Entonces estudié para ser cocinero, para ser chef. Y trabajé algunos años ahí, ¿no? Entre Barcelona, entre las Islas Baleares. Estuve viviendo en Mallorca un buen tiempo, en la isla de Mallorca. Tengo muy buenos recuerdos también de las Islas Baleares, del Mediterráneo, o sea, toda esa vida mediterránea que sí es diferente, ¿no? Pero claro, trabajaba en temporadas de verano y eran como 9 meses al año, entonces el resto de tiempo tenía como libre, así para viajar. Entonces ahí es donde empecé a viajar y conocer un poco más de mundo, ¿no? O sea, salir. Y de ahí a tu llegada a Ecuador,
la conexión con el mundo de la agroecología? Cuéntame un poco de ese proceso. Bueno, sí, fue como muy natural, o sea, muy orgánico. Igual, en uno de estos épocas de vacaciones, de lo que trabajaba en la temporada de verano ahí en los restaurantes de Mallorca, vine a Ecuador por una amiga que estudiamos juntos en Barcelona, gastronomía. Entonces vine por invitación de ella a conocer Ecuador, ¿no? Como de mochilero. Yeah. Entonces estuve como 2 meses casi mochileando por Ecuador. Hicimos la Ruta del Sol, toda la Ruta del Sol, a montañas también. Y bueno, en ese viaje le conocí a mi primera esposa, pareja ecuatoriana. Y bueno, de ahí no me quedé a vivir en Ecuador, sino regresé. Intentamos vivir un tiempo allá en Mallorca y luego decidimos regresar aquí a Ecuador. O sea, yo no venía con la intención de quedarme en Ecuador, sino más de conocer, explorar y todo, pero realmente sí me encantó desde el inicio. Siempre me han gustado las montañas y todo, entonces cuando empecé a conocer los volcanes y todas las montañas del Ecuador y las playas y la Amazonía y todo, pues fue como así como un enamoramiento de todo esto, ¿no? Y ya no me pude ir. Y bueno, ahí estuve un tiempo aquí en Ecuador como viendo qué hacer, ¿no? Trabajé un poco en catering con la compañera que habíamos estudiado en España, entonces tuvimos un tiempo un catering y hacíamos comida para eventos, así. Y luego trabajé también un poco en turismo. Y bueno, yo creo que ahí es donde empecé a vincularme a estos temas, ¿no? De la agroecología y del tema rural, desarrollo rural y todo, porque empecé a trabajar en un proyecto de turismo comunitario con el Comité de Turismo de Manduriacos, todavía me acuerdo, ahí cerca de Mashpi, por el Chocó, en la parte de Imbabura, Intac, ¿no? La zona de Intac. Entonces empezamos a trabajar ahí con las comunidades en temas de turismo comunitario. Y ahí, o sea, un poco lo que hacíamos era que venían grupos de España y de Francia a hacer tours de turismo comunitario. O sea, no turismo convencional de los lugares más turísticos, sino iban a las comunidades a conocer proyectos alternativos, proyectos de desarrollo alternativo, toda la zona de Inta, Cotacachi, luego nos íbamos a la Amazonía, luego nos íbamos a la costa, pero siempre a proyectos comunitarios. Entonces ahí es como que me empecé a vincular más de estos temas, a aprender, a querer saber más de las comunidades, de cómo trabajaban, de todas estas dinámicas. Y ahí empecé a estudiar la carrera de desarrollo local de la Salesiana. Entonces ahí decidí volver a la universidad después de un periodo largo de búsqueda. Y aventura. Y aventuras por todo el mundo, sí. Decidí volver a la universidad, como sentar un poco la cabeza otra vez. Pero sí, o sea, la experiencia de la Salesiana muy chévere también. Los profesores, las profesoras, tengo muy buenos recuerdos de ahí. De los compañeros también, que hasta ahora tenemos contacto con muchos de los compañeros. Y bueno, entonces ahí ya, digamos, me hice profesional de estos temas de desarrollo local. Y siempre vinculado a la agricultura, ¿no? O sea, estos temas. Y bueno, coincidiendo un poco con esa época de estudio de la universidad, estos temas, es cuando empecé a vincularme a la red de Guardianes de Semillas. Empezamos a trabajar ahí con los compañeros, con Rogelio y con Ramiro, con Fernanda, Javier, con algunos compañeros. Empezamos a trabajar en el tema de semillas. Siempre estuve como vinculado a ese tema, pero aquí ya empecé como otra vez a retomar esos temas, ¿no? Y bueno, y poco a poco nos fuimos como vinculando más y buscando ya terrenos, buscando dónde empezar un proyecto en estos temas, y terminé en Tumbaco, en la comuna Tola Chica, donde igual empecé mi primer proyecto así como de permacultura, agroecología y estos temas ahí en la comuna, en el Ilaló.
y siempre vinculado también a estos temas de desarrollo, participando en la comuna, ¿no? Estuve algunos años en la directiva también, como temas, gestionando proyectos y viendo temas de reforestación, que trabajábamos ahí, restauración ecológica, reforestación, bueno, algunos proyectos que hicimos ahí en el Ilaló, y eso es un poco la historia de hasta esa época, ¿no? Sí, con muchos detalles, ¿no? Qué locura, sí. Una vida con muchas vidas estoy viendo que has tenido. Sé también de lo que hemos conversado, es que tienes un montón de experiencias recogidas sobre agroecología en este último tiempo. Ya veo que tienes miles de vidas, entonces Sí, quisiera de ellos. que me vayas guiando un poco hacia eso, ¿no? Después de tener esa experiencia en el Ilaló, ¿cómo te fuiste involucrando en investigar un poco estas técnicas y bueno, para irnos adentrando en tus resultados? Yeah. Bueno, claro. O sea, en esa época de que empecé, ¿no? En el Ilaló, claro, un poco antes de esto estuvimos en Quito, en la Casa del Árbol, la cooperativa Zapallo Verde. Ahí es como que nació un poco, ahí se gestó todo esto, ¿no? Porque ahí estábamos algunos compañeros de la red de Guardianes de Semillas, otra gente urbana, otra gente de otros espacios. Entonces ahí es como que era un punto de reunión donde coincidían muchas tendencias, ¿no? De la agroecología, de la temas mineros, antimineros, de la ecología política, la acción ecológica. Entonces, o sea, coincidíamos muchos actores ahí, mucha gente con eso, como teníamos en común el tema de la ecología Me encanta. ¿En qué año era, más o menos? Eso estamos en el 2008, 2010, por ahí, ¿no? En esa época. Ahí empezamos un poco. Yo era parte de la cooperativa Zapallo Verde, entonces ahí estábamos. Sí, me encanta esto porque cómo se juntan los hilos, ¿no? Yo me acuerdo ser socia, consumidora de la Zapallo Verde, porque me parecía un proyecto fantástico, pero claro, era bien jovencita, entonces no sabía todo lo que estaba pasando en ese momento, y poder juntarnos ahora y saber que había unos hilos. Es probable que yo consumía productos tuyos. Seguramente. Claro, yo hacía los hummus, babaganús, me acuerdo, los pasteles, o sea, muchos productos elaborados, ¿no? Lo máximo. Sí, esa era mi forma de vida para, digamos, en la época de estudiante. O sea, como me pagaba mis gastos y todo. Fantástico. Sí, una de las primeras experiencias. Y bueno, y ahí, claro, nos empezamos a vincular más a temas de permacultura, de organizar talleres, de los PDCs, así con... hicimos PDCs urbanos en Quito, luego o sea, hice todo el proceso con la red de Guardianes de Semillas, de formación, y ahí es como que fui conociendo y las fincas de Palugo, de Atucpamba. Esa es la que más me acuerdo, que es donde hicimos la mayoría de encuentros. Bueno, en las notas del episodio les podemos poner los enlaces a todos los episodios pasados con esas fincas también. Claro. Y sí, muchas entrevistas de Radio Semilla justo han sido con los maestros, maestras de toda esa época, y es chévere, ¿no? Como juntarnos aquí en este espacio. Ajá. Eso, entonces, como en esa época estaba mucho más como metido, más enfocado en estos temas de la permacultura, de la autosuficiencia, de cómo crear un espacio más como autosuficiente, ¿no? Como tener mi comida, o sea, nunca le pensé tanto la parte comercial, digamos, de poder vivir de esto, dedicarme a eso, porque estaba estudiando, entonces tenía como un tema más de vivir de otras cosas, ser profesor, ser investigador, o sea, trabajar en otro tipo de cosas, ¿no? Pero ahí fue como un poco ya el aprendizaje, ir aprendiendo cosas y con diferentes maestros, viendo proyectos, ¿no? O sea, me acuerdo de esa época, o sea, sobre todo el Atucpamba, la finca, que me encantaba el modelo, cómo trabajaban, las canastas y lo de la zapallo, todo eso. Luego la finca del Pacho, obviamente, que fue siempre una inspiración desde el inicio, y ver que también es posible vivir de eso. O sea, no necesariamente hay que tener un trabajo externo o algo para poderse dedicar a eso, ¿no? Y bueno, y ahí fueron algunos proyectos, conociendo, por ejemplo, en el Ilaló hicimos un proyecto de restauración ecológica, de
después de hubo un incendio en un verano, así, creo que fue el 2015 por ahí. Fue un verano muy fuerte y se quemaron como 20 o 50 hectáreas de la comuna, como de unos pastizales que tenía la comuna, y que el fuego llegó casi al bosque protegido, que había un bosque, un remanente de bosque nativo, y se quemaron muchas reforestaciones que se habían hecho previamente. Entonces ahí como generamos un proyecto con el municipio de Quito de esa época, con la Secretaría del Ambiente, para recuperar esa área. Entonces yo creo que ese fue uno de los inicios de mi siguiente etapa profesional, digamos, porque ahí justamente planteamos eso, ¿no? Como un proyecto de restauración ecológica. O sea, ya no era tanto de agrícola, sino era más un tema de restauración ecológica después del incendio, a través del diseño hidrológico, de todo el tema de gestión del agua, de agua de lluvia, ¿no? A través de reservorios, de canales y ese tipo de cosas, y agroforestería. Eran como los dos componentes, ¿no? Era todo el tema de diseño hidrológico y agroforestería. Entonces ahí empecé a meterme más en profundidad en estos temas, ¿no? De la agroforestería y cómo mezclar árboles, cultivos con árboles y todos estos temas. Y ahí fui como conocer un poco el tema de Brasil, ¿no? De lo que ahora llaman la agricultura sintrópica, que no sé si sea el mejor nombre, pero en esa época se hablaba más de agroforestería sucesional o otros nombres, ¿no? Entonces ahí me empecé a investigar, a trabajar, o sea, un poco desde la práctica, porque implementamos un proyecto como de 4 o 5 hectáreas con estos sistemas, ahí en el Ilaló. Y poco a poco fui metiéndome más en estos temas hasta que me fui a Brasil. Estuve una época en Brasil ahí, aprendiendo un poco más en profundidad de estos métodos y estas técnicas de la agroforestería sintrópica, sucesional. Entonces eso fue como un antes y un después de mi vida también, ¿no? O sea, el viaje a Brasil, fuimos con un amigo muy querido también. Estuvimos ahí 2 meses prácticamente visitando fincas. Estuvimos en los cursos oficiales, digamos, del movimiento agroforestal de Brasil. Entonces ahí conocimos como las fincas más importantes y estuvimos con el maestro de estos temas, con Ernst Gosch, ¿no? Ahí en Brasil, aprendiendo de él, que fue muy, muy chistoso también, porque el curso que tuvimos con él fue prácticamente, era una semana de curso, pero creo que solo estuvimos un día o medio día en el campo. O sea, el resto fue filosofía, ¿no? Fue un curso de una semana de filosofía y un montón de cosas para entender, ¿no? O sea, para entender el por qué y el de dónde viene todo eso. Entonces sí fue como un cambio, ¿no? Como un antes, un después. Y sobre todo, más que el curso en sí, fue el conocer las fincas de muchos de los discípulos de Ernst. Y en especial la finca donde nos quedamos más tiempo, que fue el Sitio Semente, en Brasilia, la finca con João Pereira. Entonces ahí aprendimos, o sea, yo creo que mucho de lo que hago ahora y de lo que he hecho después de eso ha sido gracias a esas experiencias de... ¿Qué te transformó? Porque si te impactó tanto, cuéntame, quiero saber. Sí, verás. ¿Hubo algo que hizo clic? Sí, totalmente. O sea, para mí fue sobre todo un cambio o sea, con la agroecología, la permacultura y estos temas, siempre estuvimos como buscando, o sea, como buscando conocimiento, técnicas, métodos, pero de alguna forma me daba cuenta que, o sea, las soluciones que se planteaban no eran tan aplicables o no eran tan como viables, ¿no? A veces o sea, era como más un tema de autosuficiencia, ¿no? Muchas veces de tener tus alimentos, pero no ya algo que puedas aplicar en cultivos con agricultores y en hectáreas, ¿no? Es decir, podemos transformar 10 hectáreas, 20 hectáreas. O sea, por un lado fue ese cambio y la otra fue darse cuenta que en esas fincas en Brasil, o sea, eran jóvenes, ¿no? Es un cambio bastante fuerte con aquí en Ecuador, porque allá este movimiento agroforestal
son jóvenes, o sea, son gente muy joven que sale de la ciudad, y que quieren vivir en el campo y salir adelante y con proyectos y se juntan y asociaciones y todo fluye, ¿no? O sea, es como una dinámica así muy, muy activa de que todo fluye y les va súper bien y claro, cuando vimos cómo funcionaba eso, el nivel de producción que tenían, que era enorme, o sea, eran unas fincas que producían toneladas de producto, o sea, al mes era mucho producto y vendían, ¿no? Todo se vendía y vivían de eso, o sea, vivían, la finca donde estábamos todos, que era muy pequeña para Brasil, digamos, eran como 10 hectáreas, eso en Brasil es muy pequeño, ¿no? Creo que trabajaban unas 10 personas, ¿sí? Entre 8 o 10 personas y algunos eran esporádicos, otros permanentes, pero trabajaba mucha gente ahí y todos vivían de eso. O sea, claro, también hacían cursos y otras cosas, pero por el ingreso básico de la finca vivían todos de esa producción. Entonces eso también fue un clic, ¿no? Decir, tal vez sí es posible, ¿no? O sea, tal vez sí es posible vivir de la agricultura, de las hortalizas, combinado con frutales, ¿no? Entonces ahí empezamos a aprender y sobre todo, y la otra cosa también que hizo clic un poco es que veníamos yo le llamo un poco la agroecología de la vieja escuela, porque es todo el tema de los insumos agroecológicos. Entonces, como esta moda, diría yo, de los insumos agroecológicos. Entonces, los violes, los bokashis, los no sé qué, entonces, como que la producción orgánica o agroecológica se centraba mucho en el insumo, o sea, en elaborar insumos para tu producción, pero claro, cuando te pones a analizar el costo de los insumos y la mano de obra y el trabajo que implica todo, pues no sale tan rentable, ¿no? Es mucho trabajo. Y es más complicado, ¿no? O sea, es como que te complicas mucho los procesos. Entonces ahí en Brasil vimos que no era tan necesario, o sea, que realmente se puede hacer una agricultura sin muchos insumos o tal vez al inicio un poco en el proceso de transición de la primera fase de crecimiento, digamos, del sistema, pero a partir del segundo o tercer año prácticamente puedes llegar a un momento que ya no se usan casi insumos, ¿no? Y esa es un poco la agroforestería sucesional o sintrópica, que aprendimos todo eso, ¿no? Que genera el abono ahí mismo, ¿no? Con las especies de servicio, con los árboles, con las podas, con todo eso tú generas tu propio abono a través del reciclaje de la materia orgánica y la biología, que te puedo contar un poco más después, pero sí, es como un proceso de menos dependencia de los insumos exteriores, más autonomía y sobre todo conocimiento. O sea, es un tema de que también nos dimos cuenta que para hacer este tipo de agricultura hay que estudiar y hay que entender y hay que conocer un montón de procesos ecológicos y todo para poder llegar a hacerlo bien. Porque si no caemos en este tema de los insumos y de la dependencia, ¿no? Eso fue como un poco los cambios de esta experiencia en Brasil. Entonces yo creo que desde ahí es como que, bueno, mi vida también tuvo un antes y un después, ¿no? de eso. Entonces yo trabajaba antes de irme a Brasil, trabajaba en el Ministerio de Agricultura, era funcionario público. Estuve unos años ahí después de la universidad, como queriendo conocer también ese lado burocrático y de la agricultura, como toda la parte de política pública. Estuvimos un tiempo ahí, también igual con muy buenas experiencias y muy buenos compañeros y compañeras ahí, donde trabajamos el tema de la agricultura familiar campesina y toda la parte más social y política pública de la agricultura, que también es muy importante, ¿no? Solo que yo me di cuenta que yo no era para eso. O sea, no era mi entorno, mi espacio, y yo lo que quería era estar en el campo y sembrar, ¿no? Sí, después también otra historia, digamos, como que fue después de lo de Brasil. Bueno, dejé de trabajar en el ministerio y empecé a trabajar más en fincas, aplicando todos estos conocimientos de la agroforestería. Estuve un tiempo en la Amazonía, unos 3 años casi en la Amazonía, igual trabajando en diferentes proyectos, fincas, con comunidades también
quichuas, con los compañeros de Guamaní, que les mando saludos ahí, las compañeras y compañeros de Guamaní, trabajando igual con sistemas agroforestales, con naranjilla, con café, con diferentes cultivos que justo ahora están cosechando un montón de productos de ahí. Y bueno, estuve un tiempo en la Amazonía y luego tuve otra vez como, siempre he tenido esa dualidad, ¿no? Entre el campo y o sea, la parte práctica de todo esto y la investigación. Entonces ahí volví y dije, voy a estudiar una maestría y me fui a España a estudiar una maestría en agroecología, ya que igual no terminé. Entonces, y creo que siempre ha sido como la lección, ¿no? Como decir, ese no es, por ahí no es, ¿no? Como que yo soy más de campo, de hacer que de estudiar lo que hacen otros, ¿no? Digamos. Entonces, claro, igual en esa maestría, igual una súper buena experiencia, pero me di cuenta de eso, que la agroecología actualmente se ha convertido en eso, es como el estudio de lo que hacen algunos agricultores o algunas personas, como tratar de entender, de describir, y pues es como la parte más académica, social, tal vez, del movimiento social, que es importante, la parte política, súper importante, pero como digo, es como más del estudio, ¿no? El estudio de este fenómeno, ¿no? De esta forma de cultivo, de esta forma de agricultura. Y una vez más me di cuenta que yo lo que quería era estar en el campo sembrando y haciendo y todo eso, ¿no? Entonces otra vez regresé y bueno, ahí estuve trabajando un tiempo también en la Amazonía, y luego ya volví a trabajar en la sierra, igual siempre he estado vinculado a diferentes ONGs y trabajando como técnico, como facilitador, sobre todo de procesos, de escuelas de campo, así más en la sierra, ¿no? He trabajado también un poco en la costa, un poco en la Amazonía, pero sobre todo en la sierra norte. Eso es lo último que has estado haciendo estos años, sí, también, ¿verdad? Sí. Además de la finca que ya nos contará Jenny, pero... Sí. Ajá. Claro. ¿Cuántos años llevas como en este proceso de facilitador? O sea, facilitando estos procesos de aprendizaje y con agricultores, creo que o sea, prácticamente desde que salí de la universidad, ¿no? Que sería como en el 2015, tal vez. Entonces, ahí, 10 años. Que ya son 10 años. Qué locura. Que claro, he estado como en diferentes procesos y saltando de un lugar al otro, pero siempre como con algunas ONGs trabajando. Y eso, y más en los últimos años, sí hemos estado en un proceso mucho más intensivo, en los últimos 3 años tal vez, como de redefinición, ¿no? Porque lo que nos dimos cuenta también con los colegas que trabajamos y todo es que, o sea, todo este tema de asistencia técnica y acompañamiento de procesos de agricultores y todo eso se ha convertido también en algo muy, eso, como de extensionismo convencional, ¿no? De que viene el técnico con una solución, con un producto, con un insumo, y te dice, aplicas esto y todo te va a ir bien, ¿no? Como es la solución mágica para tus problemas, ¿no? O qué plaga tienes y yo te doy la solución. Entonces ahí es donde nace un poquito este tema de las escuelas de campo, de agricultores, que es, bueno, es una historia un poco larga, pero es igual, es una metodología que viene desde los años 80 más o menos, desde Asia. Empezó como en el sudeste asiático, luego vino a Centroamérica, los años 80, 90. Y eso, ¿no? Es otra forma de trabajar con agricultores, ¿no? Otra forma de enseñar, otra forma, no se trata tanto de enseñar, o sea, lo que hacemos los facilitadores es que no capacitamos, no enseñamos, ¿no? Sino que somos facilitadores de un proceso de aprendizaje. Entonces nosotros facilitamos el proceso de aprendizaje para que el agricultor, la familia aprenda lo que tenga que aprender, ¿no? O sea, nosotros no... Desde su experiencia. Desde su experiencia, nosotros a través de la experimentación, a través de la práctica, pero sin dar mucha información. O sea, como facilitadores, tratamos de no dar mucha información, sino que las personas descubran.
descubran sobre la marcha. Y si surge de ellos de querer más información, pues ahí se les puede facilitar, pero en general tratamos de no dar mucha información, no guiar mucho. Qué interesante. O sea, claro, son procesos muy abiertos en los que, por ejemplo, una escuela de campo convencional, digamos que el currículum o los temas se definen con la gente. O sea, ellos, o sea, los mismos agricultores definen los temas que quieren aprender según las necesidades y los problemas que tienen. Tradicionalmente se hacían estas escuelas de campo por cultivo, o sea, porque era lo más fácil, ¿no? Es como los manuales que existen actualmente eran todos por cultivo. Por ejemplo, una escuela de campo en papa, en cultivo de papa. Entonces el objetivo era reducir la aplicación de químicos. Entonces producir papa con mucho menos uso de químico, incluso tratar de eliminar el uso de químicos en el cultivo de papa, que es muy difícil. Pero ese era un poco el objetivo. O una escuela de campo en maíz, o una escuela de campo en café, en cacao. Entonces eso es lo que se sigue haciendo a nivel más institucional. El INIAP, muchas instituciones utilizan esa metodología cuando es para un cultivo, porque está aprobada, funciona. Se ha hecho, de los últimos estudios que estábamos revisando, creo que en Latinoamérica se han hecho más de 5.000 escuelas de campo, ¿no? O sea, es como que es a nivel global, ¿no? Trabajamos también un poco con la FAO. Pero ahora lo que tú me cuentas es como otra metodología, ¿verdad? Es como se ha usado mucho esto de enfocado a un cultivo para que funcione, estoy asumiendo, un monocultivo. Exacto. Tratando de eliminar químicos, pero sin cambiar el paradigma de la producción. Exacto, claro. Ajá. Entonces, ¿cómo es lo que hacen ustedes ahora? Entonces, lo que estamos ahora haciendo, probando, hemos hecho varias escuelas, ya varios pilotos. Recién terminamos uno con compañeros de Otavalo, con la asociación Sumacpacha de Otavalo, que estamos bastante contentos con el resultado. Entonces ahí lo que tratamos es de enfocar la escuela de campo en el tema de manejo del ecosistema y sobre todo del suelo, ¿no? O sea, son escuelas de campo en manejo ecológico de suelos o en salud de suelos, todavía no pensamos muy bien el nombre. Puede ser cualquiera de estos temas, incluso restauración de ecosistemas, porque lo que tratamos es de un cultivo degradado o un área, digamos, de cultivo convencional o degradado. ¿Cómo hacemos eso que sea otra vez, que funcionen los procesos ecológicos, que todo empiece a funcionar bien? Entonces un poco el enfoque regenerativo, tal vez, que tampoco me gusta mucho la palabra, pero o sea, no me gustan las etiquetas en general, pero sí, o sea, es como contrario de degenerativo. Sería en este sentido, ¿no? Como de tratar de que el ecosistema se autorregenere y empiece a funcionar a través de la biología y los procesos ecológicos, ¿no? Entonces lo que tratamos, estamos desarrollando algunas herramientas de aprendizaje. Justamente eso, hablamos de herramientas de aprendizaje, no hablamos de temas de capacitación o de módulos de capacitación. O sea, no vamos a decirles cómo hay que manejar los abonos o cómo hay que manejar el suelo, sino que lo que se propone en estas escuelas es aprender a través de la experimentación. Entonces se proponen diferentes ensayos, experimentos, fórmulas, insumos, cosas para que la gente empiece a probar, a practicar, y ellos saquen sus propias conclusiones. ¡Qué hermoso! ¿No? Claro, sin dar mayor información. Ajá. Claro, ese conocimiento se queda súper impregnado y el resultado es súper visible, supongo, ¿no? Claro. Como tienen la certeza de lo que funciona y no funciona. Sí, también. sí, exacto. Y es Qué como lindo. no vender cosas preestablecidas o como decir esto sí funciona, esto no. Es como ver qué funciona con cada uno, en cada contexto, con los materiales locales disponibles. ¿Ha habido como resultados que te sorprenden? Que decías, de pronto yo pensé que esto iba a funcionar y resultó otra cosa. Claro, muchos. O sea, cuéntame algunos. O sea, cada escuela o cada proceso de estos
yo creo que los facilitadores aprendemos más que la gente que participa, ¿no? O igual, ¿no? Es un intercambio de conocimiento y es un aprendizaje mutuo, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay muchas cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha. Por ejemplo, por citar alguna, ¿no? O sea, vamos con una idea preconcebida tal vez de que los temas de compostaje o algún tipo de insumos pueden ser mejores que otros, y luego llegamos a un lugar donde están haciendo un tipo de abono más con otros procesos anaeróbicos o otro tipo de procesos, y nos damos cuenta que está funcionando súper bien o está funcionando mejor, cuando según la teoría y según muchas cosas te dicen que no, que eso está mal porque es un ambiente anaeróbico y genera pudrición y genera muchos problemas, pero cuando haces el experimento y el ensayo te das cuenta que funciona mejor que los otros, ¿no? Que otro tipo de insumos que supuestamente bien hechos y bien procesados. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Y sobre todo también un poco las necesidades de aprendizaje de la gente, ¿no? Que uno va con unas ideas preconcebidas de tenemos que trabajar estos temas son los más importantes, son como los claves para entender esto y para avanzar y mejorar, y luego vas y dices, claro, las necesidades del grupo son otras. Como por ejemplo, o sea, el tema, por ejemplo, de frutales, por ejemplo, es decir, tú vas con una idea, ¿no? Esta asociación trabaja más con hortalizas y con granos, con algunos cultivos así, pero su interés principal son los frutales, porque es lo que menos conocen, lo que menos han trabajado. La mayoría tienen arbolitos dispersos por el cultivo, pero no tienen una plantación de frutales, ¿no? Entonces como que hay mucho interés en generar como un aprendizaje más sistemático en la producción de frutales. Qué interesante. Más comercial, ¿no? Más a otro nivel, ¿no? Eso y sobre todo el otro tema es la experimentación, ¿no? Que es algo que cuesta mucho al inicio, pero lo que nos damos cuenta es que en muchas de estas escuelas hay experimentadores natos, ¿no? Como agricultores que tienen esa necesidad de probar, experimentar y te sorprenden cada día, ¿no? Como por ejemplo un caso que me acuerdo en Pedro Moncayo, ¿no? Que teníamos un módulo de animales, o sea que trabajamos el tema de animales, de nutrición animal y no sé qué, y luego ya terminamos la escuela, nos llama un agricultor y nos dice, quiero que vengan a visitar mi finca, que tengo ahí unos animalitos, unas gallinas, unos cuyes. Y claro, y luego vamos a visitar y el agricultor ha tenido un sistema de alimentación basado en germinados, casi toda la alimentación de los animales con granos germinados, con las gallinas libres, o sea, tenía todo lo que queríamos trabajar en la escuela y ni siquiera se pudo a veces por falta de tiempo, porque no hay el interés tampoco, pero él ya tenía todo desarrollado en su finca. Todo el tema de alimentación alternativa no les daba balanceado a las gallinas, a los animales, un sistema cerrado con los cuyes, con el abono de los cuyes, sembraba. Entonces, o sea, ese tipo de conexiones que dices al final, o sea, eso es la agroecología, eso es lo que vienen luego los académicos de la agroecología a estudiar eso, ¿no? Porque realmente existe y funciona y está súper bien y casi no se usan insumos externos. Entonces es como que ese tipo de sistemas sí existen y funcionan, ¿no? Y también lo que siento es lo que le funciona a él, ¿no? Que a veces no nos damos mucha cuenta. Hemos pensado con mi pareja también. Por ejemplo, no nos encanta la carne de cuy. Nos gusta mucho la carne de conejo. Entonces, por más que la fórmula te diga que el cuy es lo mejor que puede pasar para el abono, para la finca, pero si no, este autosustento no viene como de nuestras necesidades y de nuestra realidad, no tiene mucho sentido seguir fórmulas externas, ¿no? Quisiera que nos cuentes, Julio, nos compartas si tienes como algunas conclusiones de lo que has observado en estas escuelas de campo o qué ocurre con el suelo o un poco sobre estos análisis ya microscópicos que entiendo que hacen.
que nos puedan guiar un poquito a a esos resultados, ¿no?, de estas investigaciones. Sí, bueno, por un lado estamos como en fase de desarrollo todavía como de estas herramientas de aprendizaje, de estos del formato de las escuelas, ¿no? Porque todavía es algo que hemos hecho algunas experiencias, algunos pilotos, pero seguimos validando constantemente estas herramientas y sobre todo, bueno, lo que mucha gente siempre nos ha hablado ya de los maestros, ¿no? Siempre nos hablaban del suelo, la importancia de la biología y toda la parte biológica, ¿no? Que a veces es como que nos olvidamos y nos enfocamos mucho en la parte nutricional, que hay que dar estos minerales a las plantas y toda la parte mineral. Y tal vez como así la conclusión más importante es eso, ¿no? Es pensar en todas como los problemas que genera la agronomía convencional. O sea, no quiero meterme en muchos detalles y mucha polémica, pero sí, cuanto más aprendemos, cuanto más sabemos de estos temas, nos damos cuenta que lo que se enseña en las universidades no es tan cierto. O sea, todo el tema nutricional, mineral, no es tan importante cuando comparas con la parte biológica. O sea, entonces, cuando te metes en todos los procesos ecológicos y la importancia de la biología en el suelo y en el ecosistema en general, te das cuenta que lo otro es muy secundario, ¿no? Entonces, o sea, por poner un ejemplo, es como así un dato que nos puede incluso asustar, ¿no? Que es como que el 90% de la nutrición de la planta depende de la biología, no depende de los minerales que pongamos, ¿no? Y, o sea, si no hay un suelo que funcione con todo, la planta siempre va a estar desnutrida, no se va... Por más que tengas los minerales... Por más que le pongas... disponibles, digamos. Y más bien al contrario, ¿no? Como darse cuenta de todas las falacias de la agronomía convencional, de decir que el NPK y los minerales, que incluso en la corriente orgánica nos encontramos con eso. Entonces, como que te dicen, no, tienes que suplir la parte mineral con abonos orgánicos. Pero siguen pensando igual el NPK, el no sé qué, y terminas causando los mismos problemas porque estás poniendo cantidades excesivas de nutrientes, de minerales, y con eso estás bloqueando los procesos naturales biológicos que permiten que la raíz y los microorganismos tengan esta simbiosis para absorber esos nutrientes. Entonces, para mí el descubrimiento hasta ahora más fuerte es ese. Es como decir que el 90% más de la nutrición de la planta depende de esta simbiosis. O sea, la simbiosis planta-microorganismo. Y eso no depende de nosotros. O sea, digamos, podemos influir en el proceso dándole las condiciones al suelo para que la biología pueda funcionar bien. Pero cuanto más intervenimos como humanos, más estamos perjudicando ese proceso, ¿no? Entonces, eso es como uno de los aprendizajes que muchos maestros decían, ¿no? Y Fukuoka y la agricultura natural y muchas cosas te dicen, no, o sea, cuanto menos intervengas, mejor. O sea, y en el fondo, y pues ya sabían todo eso, ya tenían razón, ¿no? Sí, eso por un lado. Y el otro gran descubrimiento que creo que es importante mencionar es el tema nutricional. Y bueno, ahora algunos hablan de una sola salud, la salud del suelo, la salud de la planta, la salud de los animales y la salud humana, ¿no? Eso es una sola salud, esa es la salud integral, ¿no? O una visión holística de la salud. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, nos damos cuenta que la salud del suelo o la calidad de esa simbiosis, digamos, es el origen de la salud humana. Y cuanto más promovamos eso, la planta va a estar más sana, va a tener más nutrientes y nosotros vamos a comer algo más sano y vamos a estar más sanos y no nos vamos a enfermar. Entonces, yo estoy convencido, digamos, ahora, después de haber estudiado los últimos años estos temas, de que es posible
estar sanos a través de la alimentación, ¿no? Y de una nutrición, pero con este tipo de productos, ¿no? Que vengan de suelos sanos, de cultivos sanos y sin uso de químicos, obviamente. Y lo importante de todo esto es que ahora tenemos instrumentos para medir, ¿no? Que es lo que un poco los microscopios, con el microscopio podemos ver cómo está este suelo, si está vivo, qué cantidad de microorganismos hay, que si está funcionando estos procesos. Y hay otros instrumentos que ya nos permiten medir cómo está la planta, si está sana, si no está sana. Entonces todo eso es lo que trabajamos en estas escuelas, ¿no? Como instrumentos para medir eso, para que el agricultor sepa si está haciendo bien o no. Y justamente como darse cuenta. Darnos cuenta del impacto que tienen las prácticas que hacemos, ¿no? Qué locura, me conmueve tremendamente porque últimamente he sentido que muchas de las señales de la vida están apuntando hacia eso. Yo estoy sintiendo mucho esto de lo que es en micro es en macro. Y recientemente en uno de los episodios del podcast también se hablaba sobre la calidad de nuestras relaciones como humanos. Y leí recién también en una investigación que decía que igual el 90% de nuestra felicidad depende de nuestros vínculos como humanos. Qué maravilloso poder tener esa analogía con el suelo y cómo tú conectas la salud y con lo que has estudiado en microbiología y después cómo alguien más que está estudiando las relaciones humanas y la felicidad puede sacar las mismas conclusiones. Eso me alucina. Y es esto tanto de darnos cuenta de que la mente nos lleva a los minerales y a estar bien de salud y a hacer ejercicio y a movernos de casa, tener un mejor trabajo, cuando no estamos viendo la calidad de nuestras relaciones. Y eso me incluye porque es un trabajo súper profundo, pero que es sistémico, ¿no? Me conmueve un montón. Y bueno, hablando de relaciones, estoy súper contenta porque ya pues esta finca funciona gracias a un equipo y entonces ahora en la conversa se incluye Jenny, que es la pareja de Julio y que estaba cuidando y maternando mientras teníamos esta primera parte de la conversa, pero me encanta que ahora estés aquí, Jenny, para poder nutrir también esta fase de lo que están viviendo ahora desde tu perspectiva. Entonces, bienvenida, Jenny. Quisiera que nos cuentes un poco de dónde vienes, dónde naciste y más o menos qué te lleva a estar aquí. Hola, ¿qué tal, Daniela? Muchas gracias. Soy Jenny Movilla Vergara. Soy colombiana. Estoy en Ecuador hace 5 años. Nací en Medellín, hija de costeños de la costa atlántica, de Montería y de Ayapel, de la Unión de Pedro y de Nuri Candelaria. Nací yo y me criaron en Bogotá. Entonces tengo un poco como de toda esta mezcla colombiana. Y conozco parte de mi país también, por haber trabajado en otros lugares de Colombia. Conocí Ecuador en el 2012 y en un viaje que hice por Sudamérica, y fue un país que me gustó muchísimo, que me invitó mucho a pensar en que como es un lugar tan pequeñito, pues lo pude conocer bastante, comparado con Colombia, ¿no? Que son muchas horas de viaje para trasladarse de un lugar a otro. Aquí en Ecuador pude conocer la playa, la sierra en corto tiempo. Ese viaje fue en el 2012. En el 2019 regresé y coincidió también con mi decisión de querer salir de Colombia, de querer cambiar como de contexto y de país. Y de los países que había conocido dije, bueno, Ecuador me gusta. Entonces aquí estoy, aquí llegué hace 5 años. Y bueno, ahora están viviendo en una finca. Yo quisiera saber cómo fue tu proceso personal. ¿Cómo te imaginabas en un momento de estar en una finca produciendo hortalizas? Para serte muy, muy honesta, bueno, mi profesión es ser educadora inicial. Cuando salí de Colombia y decidí vivir en Ecuador, una de las razones fue que Ecuador tenía esta economía dolarizada.
Entonces dije, me voy a Ecuador a trabajar, a ahorrar en dólares y de ahí voy a continuar mi viaje y mi formación académica. Quiero ir a Italia, entonces quería ahorrar para irme. Entonces vine y los planes cambiaron por el tema también de la pandemia, entonces estuve ahí como no trabajo, no hay, pues, ya tengo los papeles del CEDESID, pero no puedo ir a recogerlos, o sea, no podíamos salir. Claro. El tema de la pandemia, de toque de queda a las 2 de la tarde, no puede salir. Entonces ahí... Esperen, para ese momento ya se conocían, ustedes dos estaban juntos. Sí. Yo llegué en el 2019 y fue como inmediata la unión, ¿cierto? Sí. Sí, ahí nos unimos y dijimos, bueno, si nos unimos y no nos va tan bien, pues bueno, pero nos unió la pandemia también, entonces como que la pandemia nos dijo, ok, es que no pueden salir de la casa, no pueden salir de la casa, tú no puedes pensar en regresar a tu país porque la frontera está cerrada, y afortunadamente compartimos el tema del gusto por el campo, entonces ya unidos estábamos viviendo en el Ilaló. Y como estábamos sin poder salir de casa, le dijimos a los dueños de la casa donde vivíamos que Julio sabía hacer huertas y sabía de agricultura y sabía de agroecología. Entonces nos dijeron, bueno, pueden disponer de este terreno de 500 metros y yo estaba ahí con ganas de aprender cosas y me convertí en su estudiante. Bueno. ¿Cómo aprendiste? Me gusta mucho el tema de la tierra profundamente. En Colombia conocí una experiencia que me marcó mucho, que es Agroarte, que es en Medellín, en una de las comunas de Medellín. Y él es una persona que trabaja desde la tierra y desde el trabajo comunitario con jóvenes. Y yo fui a aprender con él, el ACA. Saludos al ACA en Medellín. Y él dice algo, ¿no? Y es debajo del cemento lo que hay es tierra. Sí, entonces él se acerca a los jóvenes en Medellín y les trata de transmitir este cariño y este respeto por el territorio y por la tierra. Venimos de un país donde el conflicto armado pues ha marcado a mucha gente y donde se vivió muy profundamente el fenómeno del desplazamiento forzado, es decir, de tener que salir de tu tierra obligado para resguardar tu vida. Y en lo personal me marcó el desplazamiento forzado, en lo personal soy víctima del conflicto armado en Colombia. Y entonces encontrarme con este personaje allá en Medellín y ver que desde el trabajo social y el trabajo con la tierra había como una posibilidad tremenda de poder transformar vidas, me gustó muchísimo. Entonces con él fue la primera persona que trabajé directamente la tierra, ya venía con un trabajo social. Hacían huertas. Él estaba en la Loma Linda, se llama el lugar donde él trabajaba, y es la primera vez que me dijo, bueno, coja las herramientas y a trabajar. Sí, así, sin tanta conversación, sin tanta cháchara, sin tanto taller, sin nada, a la tierra. Y para mí eso fue de las experiencias más significativas personales, o sea, el involucrarme y tener mis manos ahí en la tierra me conectó profundamente, con profundo respeto a todas las personas que nos quitaron la posibilidad de estar en el campo. Porque Colombia viene de eso, ¿no? De muchas personas que les quitaron la oportunidad de vivir y de estar en el campo. Pero te queda tu cuerpo, te quedan tus vivencias, entonces es como cómo llevas tu cuerpo a la ciudad, a lo que significa vivir en la urbe, sin olvidar tus raíces, ¿no? Y este personaje, resistir desde la loma, resistir desde la tierra, decir, nos arraigamos a esta tierra y de aquí no nos van a sacar, aunque nos saquen. Entonces, él tiene una metodología de trabajo y una estrategia muy bonita que se llama cuerpos gramaticales, y es enterrar los cuerpos también, o sea, como un símbolo de protesta y un símbolo de resistencia, ¿sí? Entonces ese personaje para mí fue como muy inspirador, todavía lo es, lo respeto mucho y respeto mucho su trabajo, y
yo creo que siempre ha estado en mí el amor a la vida, el amor a la tierra. Y bueno, entonces dije, vengo con esta experiencia. También había trabajado con comunidades indígenas en Colombia, donde te das cuenta la diferencia que hay entre la comunidad indígena y la comunidad afro y la comunidad de las ciudades. También va muy desde ahí, desde cómo miran la tierra, ¿sí? Y la comunidad con la que trabajé, que fueron los Embera, que han tenido que vivir el desplazamiento, y también el quedarse en un solo lugar, porque los Embera antes iban de lugar en lugar y poco a poco se fueron quedando sin lugares porque el conflicto se los fue quitando y ellos tuvieron que quedarse arraigados en ciertas partes y desde ahí resistir y desde ahí quedarse con estas dinámicas que no los dejan ser solamente indígenas, que no les permiten tener toda su cultura y su cosmovisión y vivir desde sus creencias, sino que también los obligan a permearse de otras cosas. Entonces eso también me traía muy agradecida de poder conocer lugares de Colombia que normalmente muchas personas no tenemos la oportunidad de conocer. Del respeto por las personas que trabajan la tierra, así profundamente, porque es un trabajo muy duro, es un trabajo muy duro, es un trabajo muchas veces no remunerado y es un trabajo muchas veces invisibilizado, ¿sí? De que creen que los indígenas son vagos, por ejemplo, ¿sí? Cuando caminan horas para subir a sus comunidades, cuando bajan al pueblo caminando horas, trayendo dinero para movilizar la economía del pueblo. Entonces uno dice, claro, ¿este mundo en qué está? O sea, ¿cómo estamos tan divididos en esos vínculos que tú hablabas entre las personas? ¿Cómo estamos tan enfrascados como en esas visiones tan distintas? Y es porque el territorio, hay un desarraigo con el territorio y las dinámicas del conflicto rompieron como esa posibilidad de identificarnos desde la tierra. Entonces amo profundamente la tierra. No sé si he tocado muchas cosas y no he contestado a tu pregunta, pero así soy yo. Hermoso. ¿Qué hacías? Me queda la curiosidad. ¿Qué hacías con las comunidades? ¿Qué trabajo tenías específicamente? Se llama acompañamiento pedagógico y psicosocial desde el arte. Y trabajaba con una asociación que es Taller de Vida. Y somos eso, un taller de vida. Entonces íbamos a diferentes lugares de Colombia en un proyecto muy importante que se llamó Enraizarte, que buscaba la interculturalidad. Trabajamos con comunidades indígenas, afrodescendientes y también con comunidades urbanas en un empoderamiento de las comunidades, sobre todo con niños y jóvenes y maestros, empoderamiento en el sentido de fortalecer sus propias habilidades de la vida, trabajar con los profesores para que entendieran un poco cómo es recibir a todos estos chicos de diferentes culturas en un mismo salón de clase por el tema del desplazamiento. Y el trabajo más fuerte y es enfocado hacia la prevención del conflicto armado y del involucramiento de los jóvenes y de los niños al conflicto armado, que es algo que se vive en Colombia muy fuerte, y es que son niños y niñas reclutados para los grupos armados. Y nosotros hacíamos el trabajo de prevención al involucramiento y también trabajábamos con jóvenes que fueron siendo menores de edad e hicieron parte de estos grupos armados. Entonces, cuando salían de estos grupos, pues recibirlos y bueno, aprender un montón y comprender un montón de cosas a partir de sus vivencias y fortalecerles desde la capacidad de ser sobrevivientes y fortalecer con ellos como un tejido social que en Colombia es súper importante, y apostarle así a la paz y a la paz total de la que se está hablando ahora en Colombia. Qué hermoso, qué lindo trabajo que ves, tienes tanto que aportar ahí. Creo que vamos a tener que hacer otro episodio. Sí. Wow. Creo que sí. Volviendo un poco ahora al tiempo de pandemia, estaban los dos un poco trabajando con la tierra y la huerta. Bueno, sí, soy de jugar al sí,
así mágico y decir, sí, bueno, vamos a meternos a la huerta y vamos a trabajar en este terreno de 500 metros y empezamos nuestra primera huerta de la nada, en un potrero, y ahí hicimos nuestra primera huerta, siguiendo mucho los lineamientos que Julio me transmitía. Y trabajando juntos en eso empezamos a producir alimentos, nuestras primeras cebollas, zanahorias, albahacas, rúculas, lechugas. Y nuestro primer ejercicio también, compartir con los amigos, ¿no? Con los amigos siempre son como los que nos salvan. Entonces, es decir, mira, tenemos estos alimentos y bueno, ustedes lo necesitan, nosotros los tenemos. ¿Cómo hacemos este servicio, ¿no? También, desde ahí. Bueno, un poco para dar contexto, estamos en la finca ahora de Julio y Jenny, donde se producen unas mezclas de lechugas deliciosas. Y quiero saber en qué momento fue que dijeron, queremos vivir en el campo, producir hortalizas. ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que las cosas se fueron dando en ese mismo momento en que empezamos. O sea, fue inmediato que nuestra tierra empezó a producir. Bueno, no era nuestra tierra, era la tierra de la familia donde vivíamos. Pero sí, fue inmediato. Nos acordamos que hicimos la primera cuenta y dijimos, nos ganamos $210 vendiendo lechugas y vendiendo las acelgas y eso. Y dijimos, se puede. Nos gusta además porque, bueno, lo bonito de trabajar la tierra con Julio no es que solamente cultivas, ¿no? Sino lo que él maneja, el tema del suelo, que soy totalmente ignorante en ese tema. O sea, a mí la tierra me encanta y amo la tierra y venía con hay que respetar la tierra y el derecho a la tierra y todo esto, pero lo que he aprendido y lo que me falta por aprender es eso. O sea, no sabemos mucho de la tierra, no entendemos cómo es este tema de cuidarla, de entenderla ni siquiera. Y lo bonito de trabajar con Julio fue empezar a hacer el abono, el compost, la lombricultura, todo esto, ¿sí? Entonces es un trabajo tremendo, además de dedicarle mucha energía. Entonces decimos también eso, o sea, hay que poder vivir de esto, porque le estás entregando tu vida, le estás entregando, así como el suelo te da, tú también le estás dando de alguna manera. Entonces es como hacemos esto económicamente rentable y cómo lo convertimos en un trabajo. Y eso implica mucha planeación, mucho trabajo, pero sobre todo tomar la decisión de cómo quieres cultivar y qué quieres cultivar. ¿Sí? Porque es muy fácil perderse y decir, vamos a cultivar de todo. Y no, nosotros nos fuimos enfocando desde el inicio, siempre nuestro mezclón. Empezamos a hacerlo, yo le copié a Julio el tema del mezclón y empezamos a hacer el mezclón. Entonces para el mezclón o sea, nosotros sembramos lechugas, pero vendemos mezclón. ¿Sí? Entonces te entregamos una mezcla de hojas ya lavadas, ya limpias, ya secas y listas para que tú la consumas. Le pongas en tu plato de ensalada, le pongas tu vinagreta de tu agrado, tu aceitico y la puedas comer así inmediatamente, porque todo el trabajo previo de lavarlas ya lo hacemos nosotros. Entonces así empezamos. Antes o sea, hemos ido tecnificando las cosas y estamos en el proceso de hacerlo mucho más técnico todavía. Pero desde el primer momento empezamos con ese ejercicio. O sea, no cosechaba la lechuga y te vendiera lechuga, sino que cosechaba la lechuga y entregábamos el mezclo. Y siempre le pusimos mezcla hasta que llegamos a palabra mezclón, que ha sido otro proceso. Qué chévere. Cuando visité su huerta también vi que sí eran lechugas, pero no todas eran lechugas. ¿Me pueden contar un poquito de cuál es la mezcla? Es que la mezcla viene acompañada de lo personal, ¿no? O sea, Julio es catalán, lee cosas de todo el mundo, conoce estudios de diferentes lugares sobre Brasil y también de Canadá, que está nuestro mentor, nuestro personaje inspirador, diríamos, en Colombia,
que es una persona en Canadá que vive precisamente de vender hortalizas y que dice sí es posible vivir de esto haciéndolo bien, ¿sí? Te invita como a centrarte mucho y Julio lo sigue a él, entonces lo sigue a él y a muchos otros maestros que él tiene. Entonces en estas conversaciones con Julio siempre ha sido enriquecerse de la parte gastronómica, de la forma como se trabaja el suelo y de la importancia de la nutrición y del sabor, porque él también es chef, entonces tiene este paladar exquisito. Y nos gustaba mucho el tema de mezclar las cosas en nuestra huerta, ¿no? Es decir, bueno, esta ensalada la mezclamos con esto y hacemos un rico plato. Los dos compartimos el gusto por la comida, por la rica comida. Entre esas cosas, la ensalada. O sea, yo creo que estoy segura que nadie come tanta ensalada como comemos nosotros, y eso fue algo que nos unió mucho, o sea, el vernos cómo nos servíamos un bol de ensalada y entre los dos es nuestro primer plato siempre. Nos decíamos, uy, yo no había visto a alguien que comiera tanta lechuga como tú. No, yo tampoco. Entonces desde ahí estamos, hizo parte de nuestra unión, sí. Y duramos mucho tiempo comiendo full verduras. Entonces en esta búsqueda de información que tiene Julio constante, pues hace esta búsqueda de semillas. O sea, y algo que me enseñó Julio, porque siempre hablábamos de la soberanía alimentaria, de los guardianes de semillas, y Julio me enseñó que la mejor manera de conservar la semilla es sembrándola. O sea, que las semillas no deben estar en los tarritos guardados, etiquetados y todos ahí muy bonitos en un stand, sino que tienen que estar en el suelo. Entonces se ha unido mucho esta parte de que él es más de la teoría y yo soy mucho más de la práctica, ¿sí? Y nos une mucho eso, ¿sí? Él insiste mucho a veces en la planeación y que hay que escribir no sé qué. A mí a veces esa parte como que digo, ¿pero para qué? O sea, hagamos lo que podamos hoy y mañana hacemos lo que podemos mañana y pasado mañana lo que sigue y vamos. Sí, yo también soy de planeaciones, pero más desde lo social. Pero entonces este tema ha sido bonito y es una mezcla, por eso te digo que el mezclun también es bonito, porque es como yo soy de allá, tú eres de acá, de más allá, traemos semillas de Francia, de Cataluña, semillas que se han ido rescatando, porque esa es la ventaja que tiene Julio, ¿no? De este tipo de conexiones contigo, con otras personas también, de unirse con estos círculos de personas que están haciendo lo mismo que nosotros en diferentes partes del mundo. Qué hermoso. Y es realmente bonito, sí, es realmente bonito. Y cuando yo veo mis lechugas, porque yo soy la que las lavo, cada hoja es tan bonita. Ajá. Y cada hoja es tan diferente y tan distinta a lo que tú tienes en mente, que es una lechuga. ¿Sí? Uno aquí tiene la lechuga crespa, la lechuga de rollo y la lechuga de hoja, o la misma crespa, pues. No, nuestras lechugas tienen formas distintas, sabores distintos, texturas diferentes, colores. Y es hermosísimo. Yo me disfruto lavar mis lechugas tanto como me las disfruto comerlas, así tal cual. O sea, las veo y a veces, además a la hora que las lavo es diferente. Si es de noche se ven distintas, si es con la luz del sol se ven diferentes, las venitas rojas. Sí. Eso a mí o sea, lo hago muy orgánicamente, Sí, muy hermoso. Sí. Yo también reconozco que me impresionó un montón porque decía, cuando recién oía sobre ustedes, me decían, sí, es que cultivan lechugas y a mí me encantan, pero sí, no le veía como tanta gracia, la verdad. Y el rato de conocer el mezclun, que es eso, solo como tanta diversidad de hojas deliciosas y además que se complementan tanto entre sí y unas son un poquito más picantes y otras son más dulces. Y ver solo tanta diversidad en el plato me pareció impresionante. Es tan lindo como se puede explorar la diversidad en 1, 2, 3 especies de plantas, ¿no? Porque entiendo que unas sí son lechuga y otras son como familias de las mostazas. ¿Qué otras más? Ay. Sí, o sea, la mayoría son lechugas y mostazas, ¿no? De las brásicas. Entonces, de las brásicas, claro, es una de las familias más grandes que hay en las plantas, en los vegetales.
Tienes desde los brócolis, la coliflor, las coles, que no sembramos ni comemos. Pero en cambio hay una enorme diversidad, sobre todo en Asia, ¿no? Son todas estas hojas asiáticas, que son las mizunas, las komatsunas, el tatsoi, el pak choi. Hay miles y miles de variedades. Y lo más hermoso, digamos, lo que más me gusta a mí de eso es que están evolucionando constantemente. Entonces nosotros, otro de la parte del proyecto que a mí me motiva, ¿no? Es que nosotros sembramos estas variedades y muchas de ellas sacamos semilla, y cuando se siembran este tipo de brásicas juntas, por ejemplo las mizunas con las komatsunas, con el... ¿Cómo se llama el otro? Bueno, ahí hay muchas, ¿no? Entonces cuando se siembran todas juntas empiezan a cruzarse entre sí, ¿no? Y puede salir una nueva variedad que no existe antes, ¿no? Entonces es como que un poco la idea del mezclum justamente es de eso, es que es una mezcla de hojas, no solo lechugas, que es dinámica, y cada temporada tienes diferentes hojas, pueden incluso tener acelgas, espinacas, o sea, vas adaptando a las condiciones de la temporada, del clima, pero siempre es una mezcla de hojas, pero cada vez que la recibes es diferente, ¿no? Y es un poco este tema también de la ecología, ¿no? Que es todo dinámico, pero en cambio constante, ¿no? Por eso es esa mezcla, ¿no? Que para nosotros es eso, es esa mezcla desde las lechugas hasta las culturas y la influencia francesa, porque en realidad el mezclum viene de Francia, ¿no? El concepto de este tipo de ensalada viene de Francia, y de hecho mezclum es una palabra del francés antiguo, ¿no? Del latín, prácticamente es del latín. Entonces, ¿qué significa eso? Esa mezcla, ¿no? Esa mezcla. Y ese tipo de ensalada nace ahí, y luego se ha ido extendiendo por el mundo, y ahora vas a cualquier lugar del mundo y vas a encontrar ese tipo de ensaladas, ¿no? Y ahora se encuentra en Atahualpa, Abaspamba, para todo zona el de Ecuador. Mojanda, Cambuga, Sí. para el mundo. Exacto. Qué lindo. Sí, sí. Veo también, bueno, a mí solo me encantaría como que la gente pueda visitarles un poco más, porque es muy lindo ver su cultivo. También veo todas estas técnicas aplicadas, ¿no? Como el resumen de todos los años de exploración. También se ve tanta diversidad, ¿no? Como muchos árboles, una mezcla ahí de esa sintropía, mucho color también, y algo que está funcionando, y eso es como muy inspirador para muchos de nosotros. Bueno, menos mal no es todo lo que nos falta por hacer. Claro, nunca se termina. Sí. Nunca se termina. Nunca se termina, sí. Bueno, están súper invitados, bienvenidos. Estamos todavía en construcción, en proceso. Creo que es algo que no hemos parado de hacer. Desde que estamos juntos hemos haciendo, creando. El sueño es poder estar aquí tiempo completo, pues, y seguir enriqueciendo este espacio como un lugar de experimentación, un lugar de demostración, un lugar productivo. Queremos vivir de esto, de poder, de mezclum, que no solamente son las lechugas, sino como hortalizas de especialidad, de poder como traer esta variedad de hortalizas que permitan expandir como esta experiencia sensitiva, gustativa. El tema de la educación ambiental es algo que los dos hemos identificado plenamente, y queremos que se enriquezca. Sabemos que no lo podemos hacer solos, también es cierto, que estamos dispuestos y necesitamos también de la ayuda de muchas personas para poder crear una conciencia ambiental. Creo pues, y creo que Julio también lo comparte conmigo, en los niños, ¿sí? Y en esta capacidad de exploración innata que tienen los niños y de entendimiento innato. Entonces nos encantaría poder este lugar llenarlo de niños, en el sentido de que vengan y exploren y aprendan también, porque es la edad más linda para aprender, ¿no? Entonces que podamos transmitirles este conocimiento, este amor
del conocimiento del suelo. Y que no llegamos a personas adultas como yo que no sepamos bien ni siquiera explicar qué es la clorofila, cómo es la tierra, qué es el suelo, y nos quedemos con conceptos muy, muy lejanos y muy desde el libro, pero en la vida real no lo entendamos. Este lugar, este pueblo es maravilloso. O sea, es un lugar muy donde nos damos cuenta que la mayoría de las personas viven viven en la tierra. ¿Sí? Muchas otras tienen otros trabajos porque no es que vivan de lo que produce la tierra, pero sí viven en la tierra. O sea, uno sale de aquí y todo el tiempo ves gente con un asadón, con una pala, en todas las casas hay cultivos, hay huerticas. Entonces digo, wow, esto es un lugar que nos cautivó, me cautivó a mí personalmente. Desde el primer día que llegué a Atahualpa dije, yo quiero vivir aquí, y aquí Cuéntanos estoy. Un poco esa historia, porque Julio me había dicho que tuviste una visión antes de ir cerrando. No me quiero ir sin esta historia resuelta. Habíamos decidido vivir en el campo y llevábamos acompañando a Julio a muchos lugares. Yo siempre decía, sí, vamos. Y claro, todos los lugares me gustan. Sí, claro, por el río, lo que sea, me gustan. Pero cuando llegué a Atahualpa una tarde de un domingo, así como esta tarde así de lluvia y totalmente nublada, me senté en el parque, estaba con mi bebé en el vientre y dije, yo quiero vivir aquí. O sea, sí, aquí sí. Y veníamos de conocer otros terrenos en otros pueblos, de verlos, pues, porque estábamos en la búsqueda de nuestra propia tierra, de crear ya nuestra propia huerta. Y así fue, o sea, sí fue una... Sí, pero ¿estás segura? Sí, con esta lluvia, con este frío. De verdad. Súper decidida, o sea, sí. Y fue muy chistoso porque empezamos a venir constantemente a buscar terreno y yo ya me quería quedar. O sea, ya el primer terreno que conocí, no tenía ni acceso en carro, tocaba entrar a pie y no me importa. Y me decían, pero ¿cómo vas a construir? Le decía, no, en burro, o sea, entramos los materiales en burro, pero ya, comprémoslo, ya, ahora. Para esto sí me alcanza. Comprémoslo ya. Y Julio me miraba como, de verdad, pero estás un poco obsesionada. Le decía, no sé. Pero y la vida me lo regaló, la vida me dio la oportunidad de encontrar este terreno, que también era otro conflicto, ¿no? Julio quería una cosa gigante y decía, pero más grande. El primer terreno que vimos como opción de compra aquí en Atahualpa era, ¿qué? 6 veces más grande que esto. 3 hectáreas. Gracias a unos amigos, a Nilo y a Lili, que fueron a conocerlo, nos dijeron, no, esto no es para ustedes, muchachos. Esto no es para ustedes, están esperando un hijo, o sea, ustedes no pueden venir acá porque está muy abajo, no sé qué. Y nos aterrizaron, después las cosas no se dieron finalmente con ese terreno. Y llegamos a que estaba a la venta, que estaba con los papeles pues al día. Y desde aquí donde estamos parados podemos ver el lindero de nuestra propiedad, de nuestro espacio, y aquí estamos. Decidimos en este pequeño, para muchos es pequeño, para Julio también. No, ya no. Ahora es demasiado grande. Y bueno, eso fue. Y desde que decidimos venir a vivir aquí. O sea, una cosa es tener una tierra y producir desde otro lugar. Sino, nosotros decidimos estar aquí, producir desde aquí, y aquí estamos. Entonces fue un regalo, más que una visión, fue un regalo del universo. Y a este lugar llegamos por Julio también, porque él también ya conocía desde su trabajo con las organizaciones de productores, ya había escuchado de Atahualpa. Entonces cuando me dijo vamos, yo dije bueno, vamos. Y cuando me senté ahí dije, aquí sí. Fantástico. Es aquí, es este lugar. Qué lindo. Y lo sigo, aquí quiero estar. Qué lindo. Antes de despedirnos me gustaría mucho preguntarles si quieren acotar algo más, tienen algo que decir, y también preguntarles dónde las personas les pueden encontrar si están cerca y quieren comprar sus productos. Pues agradecer el espacio. Es un programa que inspira, es un programa que las personas que tú entrevistas pues siempre nos dejan algo que uno dice, qué chévere poder escucharlas y saber que dejan semilla en donde estén, y que estamos conectados desde diferentes lugares del mundo, y
Y muchas gracias por hacer esta labor, por hacer este ejercicio de tejer, desde la palabra poder encontrarnos. Todos están bienvenidos, todos los que han hecho parte de Radio Semilla, vengan por favor. Decirles, hago parte de ASOPA, de la Asociación de Productores Agroecológicos de Abaspamba, Atahualpa, Chavespamba. Estamos con ellos, hacemos dos ferias. Cada domingo nos encuentran aquí en el Parque de Atahualpa, no solamente a Mezclum, sino a todos los productores de agroecológicos de Atahualpa con nuestros productos. Es un espacio súper chévere porque llegas al parque del pueblo, escuchas la misa, ves la dinámica del domingo, te saludas con los abuelos. Es un espacio bien significativo. Para mí, que no soy de aquí, me gusta mucho. Uh-huh. Y para las personas que son de acá, pues es algo cotidiano, pero bonito. Entonces todos los domingos nos encuentran aquí en Atahualpa y cada 15 días estamos en el Parque Humboldt en Quito, también con la asociación. Tenemos un espacio donde llevamos nuestros productos desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Estamos ahí. Entonces pueden encontrarnos. Eso es como en el sector de González Suárez, de sí, Wimper, por ahí es ese en parque, la González ¿verdad? Suárez, en el Parque Humboldt. No sé bien las calles. Coruña. No. Coruña y Humboldt. Uh-huh. También estamos entregando nuestros productos en Mamey, que es esta tienda que nos ha abierto sus puertas y que estamos muy agradecidos. Estamos expandiendo realmente, estamos súper interesados en seguir entregando y llevando nuestro producto a otros lugares. Entiendo que están en Instagram también, les pueden encontrar ahí, ¿verdad? ¿Cómo estamos en Instagram? Sí, como Mezclum con Z, mezclum.es. Buenazo. Instagram. Entonces ahí ya tienen el contacto directo. Sí. Sí, bueno, y de mi parte igual, Daniela, un honor y un placer estar aquí conversando. Igual soy fan de Radio Semilla. Me gusta mucho el programa, creo que es muy importante, es una labor muy importante la que están haciendo, porque es dar visibilidad a un montón de experiencias y de proyectos que tenemos alrededor y a veces ni conocemos y somos vecinos, como aquí con los amigos del café que están aquí cerquita. Entonces tenemos muchas experiencias valiosas, incluso a nivel de territorio. Para mí es súper importante porque nos ayudan a tejer estas redes y sobre todo a construir estos territorios locales, ¿no? Como crear estos vínculos y buscar estrategias comunes y un poco como conclusiones, tal vez para despedirnos, es como recalcar esta parte que comentaba Jenny de la parte educativa o la parte que queremos como... Tal vez ahora que ya tenemos un poco más avanzado la parte productiva, que hemos avanzado estos 2-3 años que llevamos. 2 años, sí, soy de la huerta, son solo 2 años, ¿no? Entonces ahora ya está un poco más avanzado el proyecto, ya hemos recibido grupos, estamos recibiendo algunas visitas, grupos, pero sí que quisiéramos como enfocarnos un poco más a este tema, como dijo Jenny, no solos, sino con otros proyectos de la zona, como... tratar de hacer como rutas o programas de formación muy inspirados con el tema de las bosques de escuelas, por ejemplo, del Chocó, de los amigos del Chocó. Entonces, ese tipo de experiencias nos encantaría replicar y aprender más de todo eso y enfocarnos también mucho a la parte educativa, que en el fondo es el trabajo que yo hago también con los agricultores, las escuelas de campo. O sea, es como cerrar un poco el círculo, ¿no? Es decir, o sea, la parte productiva al final tal vez es solo como una excusa para también llegar a la gente, como ofrecer un producto de calidad y diferente también, ¿no? Por eso son hortalizas de especialidad, pero en el fondo el tema es un tema más de formación, de aprendizaje, de lo que hablábamos antes del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Como vamos a poder venir acá y temas de suelos, temas de los abonos, de cómo hacemos,
de esta interacción de los árboles y la agroforestería con las hortalizas, o sea, que no hemos hablado mucho, pero también es importante, ¿no? Que, o sea, a futuro vamos a tener como una plantación de naranjas acá y madera y otras cosas que están dentro de las hortalizas, ¿no? Entonces es como que no solo son las hortalizas, sino todo lo que está sembrado ahí, que son más de 20 o 30 especies. Y eso, ¿no? Como queremos como en esta nueva etapa del proyecto, tal vez como enfocarnos más en la parte educativa, aprovechando sobre todo la experiencia de Jenny con los niños, con los jóvenes, y mi experiencia más con adultos, sobre todo con agricultores y adultos. Entonces tratar de fortalecer un poco más esa parte. Igual están súper bienvenidos a visitarnos, a conocer la experiencia, y eso, siempre gustosos de recibirles. Muchas gracias. Sí, yo quiero recomendar que se echen un salto por acá también. Es una hermosa huerta y poder comprender todos los ciclos ha sido para mí también súper revelador. Así que gracias por abrir el espacio y por esta conversa y por ese ímpetu de tejernos más juntos. Muchas gracias, compañeros, compañeras de Radio Semilla, por acompañarnos una semana más, y nos encontraremos en el próximo episodio.